Ya chicos, muy buenas tardes. Veo que ahí se están conectando varios. Voy a... tenemos varios chicos en la sala de espera todavía. Vamos a eh, ingresar. Vamos a esperar que vayan ingresando varios. Ya, hoy día nos queda eh, la, una parte pequeña, ya que es la parte como de término de tablero para que podamos entender o comenzar con la de proyecto eléctrico, ¿ya? Tenemos que entender cómo funciona el tablero para poder nosotros generar el proyecto eléctrico y también cómo funcionan las tierras, ¿ya? Entonces son las dos unidades, las mini unidades que nos quedan para después nosotros empezar con proyecto eléctrico y después irnos ya a la normativa nueva, a los RIC. ¿Ya? Así que lo voy a ir proyectando acá para que todos lo puedan ver mientras se van conectando los demás compañeros. Ahí estaríamos. Ya chicos, miren, ahí tenemos dos chicos más en la sala de espera. Ya chicos, ahí lo que nosotros tenemos acá es un tablero, ya es perdón, un proyecto eléctrico que tiene varios símbolos, ¿ya? Lo principal es que nosotros reconozcamos estos símbolos que están acá, ¿ya? No tengamos duda en qué es lo que son. Básicamente, nosotros tenemos aquí el tablero, ¿ya? Aquí está, en la primera parte está el tablero, y al, el uno que está ahí es que esto pertenece al circuito número uno, ya que esto es el circuito número uno, y el circuito número uno es un circuito de alumbrado, ya me doy cuenta por los símbolos que tiene acá, ya aquí no tenemos enchufe, solamente estamos teniendo un circuito de alumbrado. Los puntitos negros que están ahí son las cajas de derivación que se van realizando. Recuerde que cada recinto debería tener una caja de derivación para el alumbrado y otra para los enchufes, ¿ya? Que es lo que se respeta acá. ¿No? Cada recinto, o sea, cada dormitorio, por ejemplo, tiene una caja de derivación. No podemos comunicar en forma directa el interruptor con la ampolleta. Tiene que pasar por una caja de derivación, ¿ya? Ojo con eso. Las X que están ahí, recuerden que eran las ampolletas. Aquí nos encontramos en el comedor con este simbolito y que tiene un número 3 asociado al lado. Y eso lo que es que esta es una lámpara que tiene tres luces. Ya las típicas, estas tipo tulipán o ampolletas E27 o ya de diferentes roscas o E14 algunas. Lo que va cambiando ahí es la rosca. Ya, pero eso es como decorativo. O sea, lo que me está diciendo es que ahí hay una luminaria que es un centro para nosotros, pero que tiene tres luces. Y acá abajo, en forma de dos líneas paralelas, nos encontramos con la cocina. ¿Ya? Aquí abajo está, en forma paralela, lo que es ahí es un equipo fluorescente. Eso es lo que nosotros nos encontramos ahí en la cocina. ¿Ya? Un equipo fluorescente que está simbolizado con otro dibujo, porque para nosotros saber que no tenemos que instalar un soquete ahí o una base recta, sino que tenemos que instalar este equipo fluorescente. Ahora, si me voy a los interruptores, me voy dando cuenta que al principio aquí yo tengo un 915, lo reconozco por el símbolo, donde tengo la ampolleta B y C, o el interruptor hacia la ampolleta B y C. La B sería la que está en el living y la C sería la que está aquí afuera. Después de eso, cada uno de los recintos lo que va teniendo es un 912. Entonces, fíjate, esto se va repitiendo. Se van realizando puros 912 y en el pasillo tenemos un centro de luz que es la ampolleta A, que está ahí, en el pasillo, y eso lo hacemos encender con los interruptores 924. ¿Ya? Alguno podría preguntarse y podría ser válido porque no lo sabe todavía. Ya, porque usted dice, profe, pero ese interruptor está ahí, es que está en el piso, está en la pared.
¿Cómo lo ubico? Esto no tiene medidas. ¿Cómo yo ubico esta luminaria dentro del espacio del comedor? ¿Ya? Es totalmente esquemático esto, no tiene medidas. ¿Ya? Lo que sí me está dando es eh, la cantidad de luminarias que lleva cada uno de los recintos. ¿Ya? Que eso en un momento lo podemos ver que eso se conoce como luminiotecnia. Cada recinto debe tener ciertos lúmenes, o sea, cierta iluminación, y que va muy de la mano la cantidad con la iluminación natural que tenga. O sea, a mayor iluminación natural, menos iluminación artificial yo debería tener. Entonces, y algunos van a encontrar aquí unos numeritos, si se fijan, están solamente en algunos tramos, ¿ah? No están todos, ¿ya? Y eso son la cantidad de cables que pasan por esos tramos, que lo vimos en una clase anterior, ¿ya? Pero no me dice qué cables son. Me dice que por ahí pasan esa cantidad de cables, ¿no? ¿Ya? No se confíen de esa cantidad de cables puede tener error, ¿ya? Por eso es importante que usted sepa hacer los circuitos para que pueda entender cómo se desarrolla. El simbolito, la ampolleta número C, en realidad no es un centro, no es un soquete ni una base recta, es un apliqué, o sea, es una luminaria de pared. Ya, ojo ahí con las luminarias de pared que dan hacia el exterior, tienen que tener un mínimo de un IP mínimo que sea un índice de protección, un factor de protección, ya que en este caso lo debe ser diseñado para exterior, ya porque si no yo después me voy a encontrar con problemas cuando se produzcan lluvias que esa luminaria va a empezar a hacer cortocircuito. ¿Ya? Pero eso es básicamente, esto es una planta, se llama la planta de arquitectura, nos la entrega el arquitecto en los proyectos grandes y si yo estoy haciendo una normalización y no tengo proyecto, ¿ya? Yo voy a tener que ir y llevar y medir en terreno y después dibujarla. ¿Ya? Entonces ahí está la complicación o ahí están los costos de acuerdo a lo que yo tenga que hacer. ¿Ya? Está esa variante. Lo importante es que usted entienda los símbolos, sepa qué es lo que es cada uno de ellos. ¿Ya? Por ejemplo, las dos líneas paralelas siempre son las paredes, eso que usted ve arriba son las ventanas. ¿Ya? En este caso no se dibujaron las puertas, se dibujaron solamente abiertas, ¿ya? Pero se podrían haber dibujado las puertas. No me da medidas, ¿no? Ni largos, ni nada por el estilo. Lo que nosotros tenemos que llegar es algo así, este es uno básico, ya, este es solamente para que ustedes lo puedan reconocer. Este es un proyecto con la normativa antigua, con la normativa del 85 todavía, de hecho la más antigua, ¿ya? Entonces, si usted se encuentra en su casa, por ejemplo, que tiene un solo circuito, ¿ya? Para todo, eso lo más probable es que fue hecho con esta normativa, ya son casas más antiguas. Entonces, igual se ingresó un proyecto, pero se ingresó con esa normativa. Entonces, lo que pasa aquí muchas veces es que nosotros tenemos los siguientes problemas. Estas casas antiguas, después se empiezan a aumentar el consumo, se empiezan a ampliar, ¿ya? Y suben la protección general, que está acá, ¿ya? Suben esta protección general. Pero lo que no se fijan, ¿ya? Es el conductor que va hacia adentro. ¿Ya? Aquí, como tengo un solo circuito, está bien, está protegido por un diferencial. Sí, pero tengo un solo circuito. Entonces, cualquier falla o anomalía que se produzca en cualquier elemento de la red me va a dejar sin energía la red. ¿Qué debe llevar un proyecto eléctrico? Debe llevar un diagrama unilineal, ¿ya? Que es el de las protecciones, todo está aquí, unilineal de las protecciones, tiene tierra de servicio, tiene tierra de protección, debe llevar una planta, ya hoy en día la normativa me exige una por alumbrado y otra por enchufe, o sea, o básicamente me exige una por circuito. Y ahora, la ventaja es que hoy en día tengo programas y tengo colores. Entonces yo también podría ir mezclar dentro del mismo plano, pero diferenciarlos con colores. Y aquí abajo tenemos un cuadro de carga,
¿ya? Este es el cuadro de carga de alumbrado. Recuerden que sigue siendo un tablero de alumbrado, ya, un circuito de alumbrado independiente que dentro de él hayan enchufes. Por ejemplo, este es un circuito mixto, tiene un solo circuito, ya, es un circuito mixto porque tiene portalámparas, ya aquí uno le dice soquete, base recta, pero en realidad para la normativa son portalámparas, ya, acuérdense de eso, portalámparas, y después yo tengo dos enchufes, ya, acuérdense que no hay, en este caso no hay simple, doble o triple. O sea, el enchufe está definido de esa forma, como cantidad. Sea simple, sea doble, sea triple, se cuenta como uno. ¿Ya? Y yo solamente estoy contando la cantidad. En otros, ¿qué es lo que iría en otros? Iría un equipo fluorescente, por ejemplo, un equipo halógeno, iría ahí. Eh, y después yo tengo que hacer la sumatoria hacia el lado. O sea, estos 8 vienen de la sumatoria de 5 más 3, que está ahí. ¿Ya? Por tanto, yo también después hago, en este caso, bajo esta normativa, me pedía que todo era de 100 watts. ¿Ya? Después, la normativa, la 4003, me hizo diferencia entre los enchufes y el alumbrado. Pero básicamente ahí lo que nosotros buscamos es la potencia instalada. ¿Ya? ¿Por qué está expresada en kilowatts? Porque el valor va a quedar menor. ¿Ya? Básicamente 0,8 kilowatts serían 800 watts, ¿ya? Por si acaso. Y eso después yo lo llevo a corriente. Aquí me dice IN, al ladito me dice IN, que sería la corriente nominal, ¿ya? Que en este caso sería, como yo saco la corriente, tomo la potencia y la divido por el voltaje. ¿Ya? Acuérdense, tomo la potencia y la divido por el voltaje. Entonces, ¿qué significa eso? La potencia para nosotros, ya en este caso serían 800 watts y lo divido por 220, me da 3,63. ¿Ya? De ahí viene ese valor. Pues acuérdense que la ley de Ohm dentro de sus planteamientos también nos dice que nos da fórmulas para calcularlo. Nos dice que uno de ellos es que la corriente, ¿ya? Es igual a la potencia partido por el voltaje. Ya sabemos que el voltaje es una constante que para nosotros es 220. Después, ¿qué me dice? Entra a las protecciones, el cuadro de carga. Entra a las protecciones, ¿ya? Y ahí tenemos el diferencial, ¿sí? Tenemos el diferencial, que en este caso sería de 2 por 25 amperes, o sea, de 2 polos por 25 amperes, ¿ya? Y 30 miliamperes de fuga. Esa es la protección diferencial, que es lo mismo que aparece acá en el diagrama unilineal, tienen que tener concordancia los dos. Después me dice que lleva un disyuntor de un polo por 10 amperes, es lo mismo que aparece acá. Después me dice que las canalizaciones, ¿ya? Me las separa, o sea, el capítulo de canalizaciones me lo separa en el conductor, que en este caso está expresado en milímetros cuadrados, porque era un alambre, era un NIA, ¿ya? Lo vimos en una de las clases que los NIA era alambre, era un conductor lo más básico, ¿ya? Y en ese tiempo se permitía todavía instalar alambre. Y me dice que ahí es un NIA de 1,5 milímetros cuadrados. Después me entrega aquí el ducto, ¿ya? El ducto, y me dice que es un TPR, ¿ya? El TPR sería tubo plástico rígido, en otras palabras sería el cóndor. ¿Ya? Ese cóndor naranjo, salmón que usted conoce, eso es el TPR, ¿ya? Y sería de media, por eso me lo pide, está en pulgadas. Si lo quiero llevar a medias, recuerde que ahí estoy trabajando en la tubería, entonces ahí nosotros lo llevamos a media, nosotros tenemos que utilizar la de 16. ¿Pero por qué? Porque yo necesito que por dentro me quede libre media, que si en otras palabras serían 13 milímetros. ¿Ya? Cuando yo trabajo en cañerías, por ejemplo, ahí sí siempre quedan siempre en pulgadas. Hay una diferencia entre las tuberías y las cañerías. Pues recuerden que lo que es cañería, lo que es metálico, se mide por fuera y se mide en pulgadas, y lo que son tuberías, ¿ya?
eh, perdón, las cañerías se miden por dentro y las tuberías se miden por fuera, ¿ya? Y las tuberías, ¿qué es lo que pasa? El espesor de pared es el que me va quitando el diámetro interior. Hay siempre una diferencia, los chicos que trabajan en hidráulica se preocupan harto de eso. Y después tenemos la ubicación. Esto es como un cuadro resumen de la instalación. Eso es lo que es el cuadro de carga. ¿Ya? De ahí nosotros vamos a revisar otro, vamos a entender otro cómo lo genera. ¿Ya? ¿Qué más me pide un proyecto eléctrico? Me pide que abajo tenga un plano de ubicación. ¿Ya? Tenga un plano de ubicación. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo llegar a la casa o al terreno. ¿Sí? Vuelvo a repetir, el plano de ubicación lo pide el reglamentario porque me dice cómo llegar al terreno. Hoy en día eso se ha automatizado un poco y ahora se trabaja con los puntos KMZ, ¿ya? O sea, se le agrega las coordenadas KMZ y aquí una trabaja entre norte y sur y la otra trabaja entre este y oeste. Entonces eso yo lo ingreso, las cruza las coordenadas y me da un punto específico donde está emplazado esa casa. O sea, ¿por qué pasaba antiguamente que me encontraba proyectos como estos? Pues la gente en la SEC quería ir a ver, o por ejemplo querían, la distribuidora, la misma distribuidora quería ir a conectar, ya en ese tiempo muchas veces no había, en sectores donde no había comunicación por teléfono, entonces terminaban con muchas órdenes sin cerrar porque resulta que no encontraban la propiedad. En el radio urbano no era problema, pero acá en sectores rurales pasaba normalmente eso. Después de eso está este espacio que va para los timbres, las aprobaciones, ¿ya? Que en este tiempo se hacían en forma, tú tienes que llevar el plano impreso, ¿ah? No era en digital, no tenías que subirlo a la plataforma, no, tú tenías que llevar el plano impreso. Y al último viene esta parte del rótulo donde habla de los datos del proyecto, ¿ya? En este caso me está diciendo cuál sería el nombre del proyecto, la comuna, donde está, la lámina, uno de uno en este caso, tiene solamente una lámina, puede ser uno de dos, uno de cinco, ¿ya? La escala, que es lo que vimos en la vez anterior, la escala de 1 a 50, la fecha, ¿ya? Y aquí firma el proyectista y firma el propietario, ¿ya? De esa forma. Está ahí con su teléfono que tenía en ese momento y está la autorización de la SEC. O sea, yo ya tengo aquí esa es la licencia, el número de licencia de. Ya, ojo con esto que eh, en este tiempo es así porque se tenía que ingresar todo en forma manual. O sea, se dibujaba a mano. O sea, yo tenía que hacer la conversión de cada uno de estos. Eso cuando los lápices que eran como rápido graph, que se hacían con tinta. Que de hecho en la nueva normativa de la 2003 todavía lo consideraba. Ahora ya en la nueva no, porque se asume que uno ya no dibuja a mano y que todo se hace en computador. Ya, otra duda que siempre tienen en la parte práctica es la conexión del medidor. ¿Ya? Nosotros cuando hablamos de un empalme eléctrico, ¿ya? Hablamos de dotar de suministro de la red pública a una red privada, porque nosotros tenemos en nuestras casas una red privada eléctrica, y eso se hace mediante un empalme. Entonces, el tramo del empalme va a ser desde el poste hasta la caja. ¿Ya? Entonces, la caja de empalme, aquí dentro de esta caja de empalme está el medidor. ¿Ya? Ojo con eso. Dentro de la caja empalme está el medidor. Disculpen, tuve que moverme.
Ya, entonces dentro de esta caja de empalme, yo me voy a encontrar con el medidor y me voy a encontrar con un automático de medidor. ¿Ya? Esto, el fase y neutro, ¿ya? Esto viene desde la impostación, viene desde afuera, o sea, desde el poste, ¿ya? De la red pública. Y en ese caso, por ejemplo, viene diferenciado el fase y neutro, eran con dos conductores distintos, era un paralelo que se trabajaba ahí. ¿Ya? Hoy en día, ¿qué es lo que pasó? Esto se empezó a ocupar un concéntrico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí básicamente lo que hacían era un riego, pero lo lograban hacer muchos, era puentear el fase. Lo puenteaban aquí. Lo tomaban antes de que se conecte, antes de que pasara por el medidor. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Entonces, al pasarlo antes por el medidor, había un hurto de energía eléctrica. Entonces, yo tengo la caja de empalme y de ahí alimento mi tablero, ¿ya? Y existe la opción de que haga la conexión de la puesta a tierra acá o lo haga en la caja de empalme. ¿De qué va a depender eso? Si esta caja de empalme es metálica, me sale más conveniente hacerlo acá. ¿Ya? Pero siempre recuerden que la lógica de la puesta a tierra es aterrizar la red interior. La normativa me exige o me da una medida mínima, ¿ya? En su parte inferior, el tablero no puede estar a una altura menor de 1,20 m. ¿Ya? No puede ser menor a 1,20 m. De hecho, también me da el máximo. Me dice que el máximo no pueden ser más de 2 metros en su parte superior. De ahí, después del tablero, nosotros alimentamos todo hacia adentro. Ahora, ¿cómo queda eso? Queda de esta forma. Entonces, aquí esto es lo normal, ya esto ya lo vimos. Aquí, por ejemplo, es un tablero más antiguo, pero todavía ya trabaja con barras, ¿ya? Pero tiene los casos de los puentes arriba todavía. ¿Ya? Pero sí, lo importante es esto, el medidor de energía. ¿Ya? Hasta la normativa pasada, la 4/2003, la conexión del medidor era responsabilidad de la distribuidora. O sea, el instalador no iba ahí, ¿ya? No estaba prohibido, entre comillas, como para él manipular eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa ahora? Para, entre comillas, alivianarle un poco el trabajo y no encontrarlos con problemas, por así decirlo, a ver, de conexión o de acceso de repente a las propiedades, lo que estaba pasando es que ahora la distribuidora ya va a permitir que el instalador autorizado le deje conectado el medidor bajo su responsabilidad, ya, pero lo deje conectado, cosa que ellos sea mucho más rápido y solamente vayan y energicen. Por protocolo, las distribuidoras ya piden que haya alguien en la casa. ¿Pero para qué? ¿Ya? No es solamente para firmar el acta de conexión. ¿Ya? Es porque ellos tienen que tener acceso a esto. ¿Ya? Lo único que ellos van a hacer, van a verificar ahora que, por ejemplo, esto en la caja de empalme coincidan los calibres mínimos de acuerdo a la corriente que están pidiendo. Ya que estos se estén utilizando barras, que hoy en día ocupen las barras tetrapolares y todo lo demás que hay ahí. Entonces, todo eso va a estar normado ahora. ¿Cómo se conecta el medidor? ¿Ya? Igual nosotros siempre lo enseñamos a conectar el medidor, básicamente porque usted quizás no lo iba a ocupar como un medidor, pero sí lo iba a ocupar como un remarcador. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? De que esta caja empalme, ¿ya? De la misma forma que se conectaba afuera, lo conectamos en una parte interior. Y así podíamos tener el consumo exacto que hay entre dos construcciones dentro de una misma propiedad. ¿Ya? Eso pasaba cuando no, las propiedades, una, no estaban regularizadas, o pasaba muchas veces que no les daban dos empalmes por rol en la normativa anterior. ¿Ya? Entonces, estos medidores, dependiendo de la marca, es cómo se conectan. Por ejemplo, este tipo de medidores, el medidor que es con la especie de un platino que va girando. ¿Ya? Está todo el día girando. Es como el análogo, por así decir. ¿Ya? Y esto siempre se conecta en esta forma. Fase, fase, neutro, neutro. O sea, viene el fase que viene de afuera, llega primero al fase,
Y de ahí sale el fase y se va al automático de medidor. Desde el automático de medidor yo alimento mi tablero. El neutro ya pasa por el medidor y sale del medidor y se va hacia adentro. Pero, ¿por qué necesito neutro? Porque yo necesito que ese medidor gire. Necesito verla, tengo que tener, por así decirlo, tensión para que ese medidor pueda funcionar. ¿Ya? Ojo con eso ahí. ¿Ya? Y después de eso, yo hago toda la distribución hacia adentro, aquí. ¿Ya? Y en este caso hicieron la puesta a tierra, ¿ya? Lo hicieron aquí, desde el tablero, ¿ya? Entonces, en este caso, esto tiene solamente tierra de protección, no tiene tierra de servicio. ¿Por qué? Porque aquí no está bajando un cable blanco, o un cable azul en este caso está simbolizado ahí. Entonces, después, saliendo del tablero, ¿ya? Todo hacia acá van los enchufes y los interruptores. Dudas, consultas. Profe, Dígame, le escucho. hola. Es que quiero hacerle una consulta con respecto a eso que dijo con respecto a los remarcadores y que, a ver, algo dijo que antiguamente, bueno, la cosa es que lo voy a contar el cuarto corto. Mi papá quiso poner en otra casa de la misma propiedad otro medidor, ya, ¿Ya? con otro servicio, pero en Saesa le dijeron que no, porque solo le entregaban un medidor por rol de propiedad. Y Exacto. la única solución era poner un remarcador. Ah, no, pues, a ver, espéreme. No, eso fue en el agua. Es que se me confundió la... No, en Es el que, agua, sí, pues en el ¿ya? agua tuvo que poner remarcador. Y es con un solo rol. No, lo que hace de la luz, sí, pues puso otro medidor, pues. Es que lo que No, pasa es que eso va a depender, mire, va a depender de muchas cosas. Saesa, ya, como atiende sectores que son, Saesa tiene unos criterios un poquito más light, podríamos decir, ¿ya? CGE, por ejemplo, es más, CGE, Nelson, como más apegado a la normativa, ¿ya? Por ejemplo, acá me toca a mí Saesa en Santa Juana, que es un sector rural, ¿ya? Donde ellos me dan hasta 5 empalmes por gol. Entonces, pero ¿por qué tanto? Porque pasa en los campos, por ejemplo, en los campos pasan unas situaciones bien particulares. Es un terreno, ¿ya? Que están los papás, o incluso están los abuelos, de repente, y llegan los hijos, se hacen una casa, cada uno se hace una casa, después llegan los nietos y cada uno se hace una casa. Entonces, eh, le dan hasta 5 empalmes por gol porque entienden que si ellos se apegaran como a la normativa tan tácitamente, ¿ya? No tendrían que tener un solo medidor para todos y eso no hay opción, no va a dar abasto, ¿ya? Porque si yo tengo un medidor para dos casas que funcionan de forma independiente, que por ejemplo, las dos tienen lavadora, las dos tienen hervidor, las dos tienen secadora, no voy a poder trabajar nunca en la simultaneidad. O no, sí, sea, no, sí, yo me equivoqué. Es Sale el que no daba más medidores, o sea, más, en el fondo, ay, no sé ahora, cómo ¿por se qué lo llama. hacen ellos? Pero Por en un tema Saesa no de se hizo problema. Pero el agua es donde yo me llama la atención que no dejan que hayan dos cuentas en el fondo. claro, lo que pasa que, mire, lo que pasa que hay un tema ahí más reglamentario porque también yo trabajo en base a presión en el agua potable. Entonces, si yo tengo demasiados arranques, va a bajar la presión de la matriz. Aquí ocurre Perfecto, un ya, fenómeno parecido, pero el tema es que aquí la solución es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque acá la solución es solamente cambiar un transformador. Ahora, uno lo lleva a un tema comercial, porque si yo lo voy por otro lado, digo, oiga, pero si yo soy la distribuidora y entre más clientes tengo, más cobro. Es válido, ¿ya? Pero resulta que ampliar matrices y estar haciendo una inversión en agua potable es súper caro. En cambio, en electricidad no lo es porque claro. básicamente el que me da me permite cierto consumo dentro del sector es el transformador. Entonces, cuando el transformador ya está, eh, entre comillas,
a su capacidad máxima, va a la distribuidora y pone un transformador de mayor potencia. Eso me permite recuperar la inversión que yo vi que la distribuidora hizo en base a aumentar el transformador, el costo, porque lo va a recuperar con las mayores cantidades de clientes que tiene. Ahora, ese es en el normal, pero eh, es lo mismo que, por ejemplo, lo que pasa es que la gente, hay que asesorarse bien porque de repente la gente construye, construye, construye y después cuando quiere regularizar se encuentra con ciertos problemas. ¿Ya? Ahora, como ya en la parte eléctrica nos dimos un salto exponencial en tecnología, hoy en día hay gente que está invirtiendo en sistemas fotovoltaicos, sistemas de autogeneración, tiene auto eléctrico, entonces ya la normativa no es tan estricta, de hecho la normativa ya deja más opciones y se la deja al distribuidor. El distribuidor puede dar más empalmes por rol, sí, ya lo puede hacer, no tiene ningún problema. De hecho, ahora el mínimo, por así decirlo, ya no es uno, sino que son dos, porque en una casa donde usted tiene un auto eléctrico necesita otro empalme, no es el mismo empalme de la casa. Ya, pero Saesa sí, a mí me ha tocado con ellos en sectores rurales y Saesa es, te podría decir que uno de los más relajados que hay. De hecho, por ejemplo, también ellos Saesa en el rural aceptan palmes con acciones y derechos. Que lo vimos, parece que lo vimos en su momento, yo le expliqué más o menos cuál era la figura. La gente en los rurales, cuando se compra un terreno, en el rural la superficie predial mínima son 5.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Subdivide esos terrenos, ¿ya? Y los subdivide en menos de la superficie predial, entonces por tanto no puedes tener rol. Lo que se venden ahí son acciones y derechos, ¿ya? Pero sí les dan ellos, les dan, igual les dan empalme. Hay varios casos, pero eh, cuando usted instala el remarcador, cuando usted lo utiliza como un remarcador, a usted le va a llegar una sola boleta. Y lo que va a tener que hacer es estarse preocupando de tomar la lectura del remarcador en la misma fecha que toma la del medidor. Entonces, por ejemplo, si la boleta, porque a usted le llega una sola boleta, si la boleta llegó por no sé, 500 kilowatt hora, usted va y hace la resta con el remarcador y el remarcador, por ejemplo, del fondo, no sé, cargó 100 kilowatt hora. ¿Ya? Entonces significa que la casa principal pagó o consumió los otros 400. Entonces se le da un valor al kilowatt hora y no se divide así como, no, que mitad y mitad, no, porque el consumo es, eh, es distinto o puede ser distinto entre los dos. ¿Ya? Pero es el mismo equipo, no cambia absolutamente nada, es la misma carcasa, el mismo medidor, el mismo equipo, perdón, el mismo automático. ¿Qué tiene que tener cuidado usted de cuando quiera conectar eso? Es que hay algunos que trabajan así, fase, o sea, fase de entrada y fase de salida, neutro de entrada y neutro de salida, y hay otros que trabajan fase neutro, neutro fase. Es como para que no se junten los fases, para eso lo hacen. ¿Ya? No quedan juntos. Pero, Fase profe, neutro, neutro fase. en el Dígame. caso si yo, por ejemplo, quiero poner un remarcador, porque no tengo ganas de poner otro, no sé, tengo una cabaña, por ejemplo, y quiero poner solo remarcador en la cabaña. ¿Ya? Y porque no quiero poner medidor, porque me sale más gasto, más plata, y solamente quiero instalar. Entonces, ese más remarcador, claro, lo que usted, o sea, hay distintos tipos, o sea, de fase neutro, eh, ¿Sí? Fase fase, o sea, o neutro, ya, neutro. ya, y ese remarcador, claro, se pone como al principio en el fondo como antes del tablero. Claro, por ejemplo, a ver, estoy pensando, no. O sea, yo tengo, en un terreno tengo dos cabañas, una cosa así, ¿no es cierto? Claro, claro. Ya, en un terreno tengo dos cabañas, entonces yo quiero, las cabañas, por ejemplo, las tengo arrendadas. Entonces yo quiero saber, cada ¿Cuánto uno me de los consume una y arrendatarios, cuánto me consume la otra? claro, qué es lo más lógico para no decir, oye, lo divido en la mitad, porque quizá uno le va a decir, es que yo no estoy nunca, trabajo todo el día, Claro. ¿ya? Entonces, para hacerlo lo más justo posible,
yo le instalo un medidor a cada uno de ellos y desde dónde alimento el remarcador, de dónde alimento el de la segunda casa. Esa era ¿Ya? claro, esa es mi pregunta. Porque no, tendría que yo tirarlo desde el medidor, ¿no? No, lo tiramos en ese caso, no, porque el medidor principal yo no lo puedo intervenir. ¿Ya? Lo que yo tengo No, que hacer, el tablero de la casa número uno, de la ¿ya? De la principal casa en el fondo. principal, de las barras, yo tendría que alimentar el otro remarcador. Ahora, hay un tema práctico ahí. Porque va a pasar de que como están trabajando en serie los dos, ya, el automático del medidor, ya, no del remarcador, del medidor, ya, tiene que tener la capacidad suficiente para que no vaya a caer por sobrecarga. Si están las dos casas funcionando. Y Ya, perfecto. ahí se hace un problema muchas veces. ¿Por qué? Porque la compañía, a su vez, y ahí algunos distribuidores hacen lo siguiente, dicen, sí, es que yo no le voy a dar más de 25 amperes del automático general. Pero eso ¿para qué lo hacen? Básicamente es para qué, para no tener que ir a agrandar sus transformadores. Entonces, usted tiene 25 amperes al final para las dos casas. En cambio, si usted hubiese pedido un medidor aparte para cada una de ellas, ¿ya? Ahí usted podía haberse tenido 25 amperes para una casa y 25 amperes para otra. Ah, perfecto. Ah, buen dato. Ya. Sí, Es como que al Es final una el, inversión, pero una inversión que en el fondo es más seguro claro, por ejemplo, en otros con la casos, si sobrecarga. yo tengo cabañas, si tengo varias cabañas, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no voy a poder instalar un solo medidor o un empalme monofásico. Porque si tengo, por ejemplo, 5 cabañas, ¿qué voy a hacer? Si las 5 están arrendadas a la vez, si tengo un complejo, no me va a servir un empalme monofásico, un medidor tradicional. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Hace un empalme trifásico y empieza, por ejemplo, para la cabaña uno y 2 le deja una línea del trifásico. Para la 3 y 4 le deja otra línea. Y para la 5 y 6 le deja otra línea. O, por ejemplo, deja dos líneas para las cabañas y la otra la deja para la piscina, para la puntera. Porque va a llegar un momento en que el empalme monofásico no va a dar. O sea, si yo quiero seguir con ese empalme tradicional y alimentar todas las cabañas, no me va a dar. Acuérdense que después hay un tema de capacidad del circuito. Si yo instalo como remarcador, voy a estar siempre limitado por el automático del medidor. En cambio, si yo tengo varios empalmes, ya no voy a tener esa limitancia. Bueno, en el rural, por ejemplo, si usted, por eso, cuando uno hace una inversión, ya, si por ejemplo yo me quiero comprar un terreno para cabañas, para montar cabañas, o sé que o me compro un terreno entre varios, ¿sabe que en Chile no se pueden comprar, por ejemplo, si usted tiene 5.000 metros cuadrados, usted no lo puede comprar entre más de dos personas. Una parcela de 5.000 metros cuadrados no se puede comprar entre más de dos personas. ¿Por qué? Porque después se tiende a aparecer loteo brujo. Entonces, si usted se va a comprar un terreno para hacer una inversión y dice, no, es que yo quiero hacer 5 cabañas, lo primero que tiene que fijarse es cómo es el suministro eléctrico, porque hay sectores rurales donde no hay líneas trifásicas, hay líneas monofásicas nomás. Entonces, nunca va a poder tener un empalme trifásico y siempre va a estar limitado por ese medidor general que como máximo le van a dar 25 amperes. ¿Ya? Y lo otro que pasa es que cuando yo voy a pedir un aumento de potencia, si por ejemplo tengo 16 amperes que le pueden dar el mínimo, ¿ya? Y después yo quiero subir a 25 amperes, le van a decir, ya, pero ¿por qué está pidiendo 25 amperes? Pues justifíqueme. Y ahí el sistema como que va trabando un poco y va diciendo, claro, ya, pero hice una construcción. Sí, pero esa construcción la declaró, no. Ya, entonces parta por la Dirección de Obras Municipales y empieza a regularizarme la propiedad, pues. ¿Ya? Entonces ahí tiene varias opciones, ¿ya?
Tiene que siempre fíjense primero cómo es el suministro eléctrico, a qué distancia está. En el urbano no tenemos ese problema, porque en el urbano, la red que pasa en el urbano normalmente es, ya viene trifásica, porque tengo estación afuera, tengo alumbrado público y todo. Pues, mire, por ejemplo, le pongo el siguiente ejemplo para por ejemplo, la gente que está en las tomas, ¿ya? Pasa todo en el norte. eh, ¿Qué es lo que pasa? Usted dice, oye, pero si las tomas, yo voy y veo las tomas y tienen electricidad, tienen suministro. Pero, ¿qué es lo que se hace básicamente en esos casos? Ya las tomas son tan grandes hoy en día que tú no las vas a sacar. O sea, no vas a ir y sacarlas fácilmente. Ya eso va a pasar mucho tiempo. El problema es que la gente se empieza a colgar, como se dice, de la energía eléctrica, y el que sufre ahí es el transformador. Ese es el que sufre porque le están pidiendo más energía de la que está diseñado a dar. O sea, ¿qué es lo que puede pasar? El transformador puede explotar, ¿ya? O van a empezar a ver bajas de voltaje. Entonces, ¿quiénes van a reclamar? Los usuarios que están conectados bien, o sea, que tienen todo regularizado. Entonces, las distribuidoras normalmente ahí, ¿qué es lo que terminan haciendo? Ellos suben a su costo el transformador para no tener problemas con los usuarios y que después la SEC no lo esté multando. Y al final le dan suministro eléctrico a las tomas. Hay una impostación completa, se hace una red privada. Lo que piden normalmente, ya le piden que cada una de las casas sí tenga un tablero. Ese es uno de los requisitos, porque en el norte me tocó verlo y se juntaban básicamente con los dirigentes y le decían, mira, nosotros les vamos a dar energía eléctrica, o partan de esa base que esa energía eléctrica no la pagan, ¿ah? Se les da, entre comillas, se carga el alumbrado público, pero para evitar un problema mayor, nosotros les damos energía eléctrica, pero necesitamos que todas las casas, ¿ya? Tengan, cada casa tenga un tablero. Y hacemos una red interior y la alimentamos. Y tiene que haber un proyectista que declare eso. ¿Ya? Eso sí tiene que haber. Hay un proyectista que declara esa instalación interior. ¿Ya? Pero las tomas tienen energía eléctrica porque las distribuidoras no quieren hacerse problemas con ir y desconectar, porque tú los vas a desconectar hoy día, mañana están conectados de nuevo. Pero los que sufren las consecuencias no son ellos, son los usuarios que están alrededor, po, las poblaciones normales que están alrededor. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, me interesaba que esto lo tuvieran claro, ¿ya? Para que entendieran cómo se conecta el medidor o dónde está ubicado el medidor, ¿ya? Este automático de medidor es distinto a los automáticos que están en el tablero, ¿ya? Se conocen como automáticos de medidor, automáticos tipo Seisme, ¿ya? Ahora hay un adaptador que va aquí y que se tiende a utilizar el mismo, ¿ya? Pero es un adaptador, porque pasaba antes que los tipos Seisme son esos negritos, un automático grande negrito que usted ve que en casas más antiguas se instalaban en el tablero. Ahora yo les voy a mostrar un T1, ¿ya? Porque hablamos del T1 y declarar la instalación, pero ¿qué es lo que es un T1? ¿Ya? Déjenme buscarlo acá. Yo lo tengo dentro de mis archivos. Voy a tomar uno genérico, ¿ah? Este es del 2021, no está en la actualización. Ya, aquí está. Se está cargando. Ya, ahí tenemos un T1, ya, este es el formulario T1, certificado de inscripción de instalación eléctrica interior, ya, y T1 es trámite eléctrico 1. Eso es lo que está el T2, el T3 y ahora se creó el T4. El T4 es para declarar todo lo que sea vehículos. Ya, el T3 era para la autogeneración y el T2 era para todo lo que sea afuera público. Ya.
Entonces nosotros tenemos aquí un T1, por ejemplo, cuando nosotros vamos a pedir una patente municipal, si yo arrendo un local, arrendo un edificio y quiero sacar patente municipal, porque quiero que esto, entre comillas, funcione para yo dar boletas, para funcionar correctamente, dentro de los papeles que a mí me van a pedir, me van a decir, tráigame el T1 de la propiedad. ¿Ya? Si su propiedad eh, está, ¿cómo se llama?, con suministro eléctrico, tiene que dar por hecho que hay un T1, o sea, está registrado. Hay que pedirlo solamente en la compañía. ¿Ya? Pero si tiene suministro es porque tiene T1, esa es la regla general. Este T1 fue tramitado en pandemia, ¿ya? Y aquí nosotros siempre nos llamaba la atención que en pandemia avanzaba todo mucho más rápido en la superintendencia, ¿ya? Era todo rápido, mira, imagínense, nosotros lo ingresamos el 4 de febrero y el día 10 de febrero estaba listo ya. O sea, el 10 de febrero en la mañana nos aprobaron este T1 y nos dijeron, está todo bien, vaya y pídale a la distribuidora que lo conecte. ¿Ya? Entonces le piden a uno como usuario, porque después va a la distribuidora y la distribuidora le dice, ya, perfecto, tráigame el T1 para poder tramitar la conexión. Entonces, esto es lo básico. ¿Qué necesito yo para el T1 o para solicitar un T1? Un proyecto eléctrico. Ya, de ahí le voy a mostrar el proyecto eléctrico de este T1. Estos números arriba, ¿no es cierto? Número de- como de folio, por así decirlo, ¿ya? Todo lo que nosotros tenemos aquí, todos estos códigos de edificación, yo los puedo revisar online, si corresponden o no. El primero dato aquí va el instalador, individualizado como persona natural. Ya, ojo, recuérdense que la responsabilidad aquí del instalador es como persona natural. Y tenemos aquí su clase, su tipo de licencia. ¿Ya? Tenemos clase A, B, C y D. ¿Ya? El clase A es un chico, por ejemplo, ingeniero eléctrico. ¿Ya? Tiene que ser, puede ser ejecución, ¿ya? Puede ser ejecución, pero a ellos en la clase A y la clase B, por así decirlo, se le da solamente con el hecho de tener el título. O sea, si él estudió ingeniería eléctrica es porque sabe hacer esto, ¿ya? En la teoría. Y después nosotros tenemos la clase C, por ejemplo, clase C. Ya, el clase A y el clase A no tiene limitancia en la potencia instalada. Él podría hacer un edificio, un transformador, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? El clase B ya va limitado por la potencia que puede instalar. De ahí bajamos al C, que el C puede ser un técnico nivel superior, ¿ya? Que también está limitado por una potencia. Y existen los D, la licencia de D, que son instaladores eléctricos que se hace un programa, por ejemplo, de Chile Valora o certificaciones que se hacen afuera, que son para gente que no tiene estudios, no tiene estudios formales, ¿ya? Pero sí tiene experiencia. Entonces ellos dan unas pruebas que tiene varias partes, teórica y práctica, y si les va bien, ellos le dan una licencia, ¿ya? Y con esa licencia ellos pueden declarar. De esa forma actúa, pero aquí un ingeniero eléctrico, por ejemplo, ya con años de experiencia va a ser un clase A sí o sí. Después vienen los antecedentes de la propiedad, ¿ya? Y aquí de la instalación, y aquí hay que tener varios datos claros. ¿Por qué? Porque tenemos que, lo primero que nos pide, porque esto es un formulario que uno va llenando, ya, me dice, por ejemplo, esta instalación para suministro provisorio, me pide que yo llene el formulario sí o no. Ya en este caso es no, ¿ya? Pero si fuera así, automáticamente me abre la siguiente pregunta, me dice, tiempo de suministro. O sea, ¿cuántos días se va a suministrar o va a estar ese empalme provisorio? ¿Ya? Porque ese empalme provisorio, como su nombre lo dice, es provisorio. O sea, en algún momento se tiene que retirar. ¿Ya? Después, proyecto de vivienda social. Ya en este caso no. ¿Por qué hace la diferencia, ya, si es proyecto de vivienda social o no? Porque, eh, para que no suene tan feo, pero es como si hubieran, o como si hay construcciones de primera categoría y de segunda categoría.
¿ya? Disculpa aunque suene o esté fuerte, ¿ya? Cuando está categorizado como vivienda social, los requisitos son menores, ¿ya? Y se piden menos cosas. Por ejemplo, le doy un ejemplo tan simple. Por ejemplo, los chicos que ven hidráulica, porque yo me toca verme con hartos chicos de hidráulica, me dicen, pasan casos bien como, o situaciones que la normativa los permite. Por ejemplo, si está catalogado como una vivienda social, puede haber una cámara de alcantarillado para las dos casas. Pero si no está no es una vivienda social, cada uno tiene que tener su cámara. Entonces, eh, ¿qué es lo que con eso se tiende a pensar que, claro, hay mayores exigencias para uno y para otros no? Como eso se traduce en un tema de costos, ¿ya? Hay muchas constructoras inmobiliarias que se dedican y categorizan sus casas como vivienda social, ¿ya? Ojo, que la vivienda social no es por un valor. La vivienda social no solamente es la vivienda que entrega el Estado. Ojo con eso. Hay las casas que son de FL2, algunos lo pueden haber escuchado, no, si mi vivienda es de FL2, por ejemplo, los chicos, los que ven la parte inmobiliaria dentro del banco, cuando ven la escritura dicen, no, si es una, y dice ahí, vivienda social, sí, pero costó 100 millones, 150 millones, y dice, vivienda social. ¿Por qué también influye harto eso? Porque al ser una vivienda social, ¿ya? La superficie predial mínima cambia. Si lo llevo a de otra forma, si por ejemplo estoy categorizado como vivienda social, voy a dar un ejemplo, ¿ah? Por ejemplo, la superficie predial mínima son 200 metros cuadrados. Ya, pero si no fuera social, son 250 metros cuadrados. Entonces, ¿qué significa eso? Que en el mismo terreno me van a caer más casas. En vez de que caigan, no sé, 100 casas, pueden caer 120 casas. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces puede haber una diferencia. Entonces es un tema de costo versus un tema de rentabilidad. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, no se asombre si una vivienda está categorizada como una vivienda social, su casa, dice, oiga, pero si pago un dividendo súper alto y vale tantos millones, ya, no es solamente la vivienda social, no está individualizado por un tipo de valor. ¿Ya? Lo que sí está individualizado es que la vivienda social no va a ser más de 100 metros cuadrados cuando se entrega en construcción. Ya, ojo con eso, no va a ser más de 100 metros cuadrados cuando se entrega en construcción. Después, ¿qué es lo que tenemos? El tipo de instalación, ya, y este es un decreto supremo, ya, donde me pide el tipo esto está categorizado el tipo de instalación, en este caso es F, porque es una vivienda fiscal. ¿Ya? Pero está categorizado. Eso, el decreto supremo hace los tipos de instalación. También al ser fiscal le pide menos cosas. ¿Ah? ¿Ya? Ya. El rol de la propiedad. O sea, por eso le decía yo, aquí es importante que la propiedad, ¿ya? Tenga rol. ¿Ya? La propiedad tenga rol. Porque si no tiene rol, ahí es complicado. Sí, siempre hay un rol matriz, o sea, todos los terrenos tienen rol, ¿ya? En los terrenos grandes tienen rol, ¿ya? Pero si yo quiero empezar a tener terreno más o rol individual, tengo que empezar a subdividir. Y ahí tengo que eh, cumplir la normativa de acuerdo al sector donde esté, ¿ya? Por ejemplo, pasa harto. Eh, se conoce como la ley Sabac, ¿ah? Pero tiene un número de ley de donde se pueden subdividir los terrenos cuando es herencia. Y ahí, ahí se puede pasar por alto la superficie predial mínima, porque lo que se busca no es un tema comercial, sino que es un tema de herencia, por así decirlo. ¿Ya?
Entonces ahí es donde pasa eso. Ahora, en algunos casos le colocan una prohibición de enajenamiento, tiene unas cláusulas, ahí. Lo mismo que las acciones y derechos. Hay gente que hace negocios de eso. Por ejemplo, toma un terreno, lo regulariza por bienes nacionales, espera los 5 años de 3 o 5 años la provisión de enajenación y después se los vende. ¿Ya? Eso se ocupar. Ya. ¿Qué otra? Después me dice, la instalación es nueva, ¿ya? Ojo con eso. Tipo de instalación es nueva, ¿ya? Pero te voy a decir, profe, pero entonces aquí no había nada. No, esto es una normalización, ¿ya? Pero ¿por qué nosotros la declaramos como instalación nueva? Porque lo existente no servía a nada. Básicamente no servía a nada. O sea, me es mucho más práctico declarar una instalación nueva que estar aquí tratando por hacer una instalación existente y normalizarla. O sea, al final los ductos no me sirven, el cable no me sirve, el alimentador no me sirve, tengo que hacerlo todo nuevo. Entonces, básicamente es mejor pedir un empalme nuevo. ¿Declaramos instalaciones exteriores? No, po. No, porque nosotros estamos trabajando solamente en el T1, no tenemos postes de alumbrado afuera ni nada por el estilo. Destino de la propiedad habitacional, ya, eso también está indicado en el decreto supremo, ya, en este caso una vivienda fiscal que se le pasa a un funcionario, tipo de construcción, casa individual, pues ahí puede ser departamento, casa pareada o adosada, son cosas distintas. Y después de eso nosotros empezamos ya aquí. Don José, usted había levantado la mano, ¿no? No lo escuchamos por si acaso, ¿no? No, no, no lo alcanzamos a escuchar a don José por si acaso, ¿no? Ya, ahí se puede tener problemas, señor. Ya, mire, estos valores que están aquí, ya, son súper importantes y esta es la potencia total declarada. Por ejemplo, un instalador clase C, perdón, clase D, que es la más baja, puede declarar como máximo 10 kilowatts, ¿ya? Puede declarar como máximo 10 kilowatts. Ah, ya, ya ahí está, ahí le vi el mensaje de don José. Lo que pasa es que la ley se conoce como la ley SAVAC porque en relación a un diputado que había por acá, ¿ya? Pero lo que hace eso es que se pueden subdividir terrenos, ¿ya? No tomando la superficie predial mínima. Por ejemplo, le pongo el siguiente ejemplo, por ejemplo, no sé, pues yo tengo, a ver, ya, yo tengo 5 hijos, ¿ya? 5 hijos, y resulta que tengo un campo de 1 hectárea, ¿no? O 10.000 metros cuadrados. Entonces, la normativa normal me diría, oiga, usted puede sacar 2 lotes de 5.000, si estoy en un rural, 2 lotes de 5.000, ¿no es cierto? Sí, pero es que yo tengo 5 hijos. Entonces yo quiero dejarle un terreno a cada uno, como decían los viejitos. Ya, pues ahí se evoca esa ley, ¿ya? Y ahí se puede pasar por alto, ¿ya? La, mm, la superficie predial mínima, pero es para ese uso, pues para esa intención, y se va a traspasar a los hijos, ya se va a permitir el loteo y se le va a dar un rol y se va a inscribir, y ahí va a aparecer la lote 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y eh, ahí lo van a poder inscribir y todo, ¿ya? En algunos casos, eso se colocan prohibiciones de enajenaciones para que no los vendan, ¿ya? Para que no hagan negocio de eso. Pero eso es básicamente eso, pero se conoce como la ley SAVAC, pero es eso que lo que toma es que pasa por alto la superficie predial mínima. Pero en esos casos, cuando es una herencia, solamente cuando es una herencia. Por ahí algo le alcanzábamos a escuchar a don José. ¿Ya?
Mira, hay que buscar, si quieres le busco para la otra clase el número de la ley, ¿ya? Porque ahí aparecen todos los casos y cómo se hace el procedimiento y todo, ¿ya? Pero en los campos eso se está ocupando mucho. Yo ya me he encontrado con subdivisiones que se hacen mediante esa ley y lo aceptan, no tienen ningún problema, ¿ya? Pero básicamente está pensando en eso, porque es un problema, porque ¿qué pasaba después, po? ¿Cómo se subdividía si la ley no lo permitía? Pues, ¿a nombre de quién quedaba? ¿Ya? Que no es, porque si yo tengo un terreno de 5.000 puede tener como máximo dos dueños. Entonces, ¿qué pasa? Habían herederos que quedaban sin nada. ¿Ya? Pero está pensando en eso. ¿Ya? Entonces, para que no se nos vaya el hilo. Tenemos aquí la potencia total declarada, y en este caso son 3,2 kilowatts. En el plano vamos a ver de dónde salen esos 3,2 kilowatts. ¿Ya? Porque ese valor yo tuve que haberlo calculado. ¿Ya? Tenemos cantidad de instalaciones una. De aquí salió, ya este el detalle de la instalación de Canadá, pero me dice que tengo una potencia de alumbrado, solamente alumbrado, porque recuerden que se dice alumbrado independiente que esté dentro del área de enchufes, ¿ya? ¿Cuándo es fuerza? Cuando yo tengo motores, ¿ya? Ahí se va fuerza. Climatización, obviamente los equipos de aire acondicionado, ¿ya? Equipos de ese estilo. Computación, ¿ya? Capacidad, subestación, si es que estoy declarando sistemas de generación, los sistemas on-grid y off-grid. Los on-grid son los que yo puedo generar mi energía y lo que me sobra, entre comillas, se lo puedo traspasar al sistema y ellos me van a pagar y me lo van a ir restando de mi cuenta. ¿Ya? Y la longitud del alimentador, ¿qué es lo que es el alimentador? Es el cable que va desde la caja de empalme a la red pública. Ese, ya, a nosotros nos pasa, nosotros por defecto siempre colocamos 30 metros. ¿Ya? Recuerde que ese cable no puede estar cortado, ¿ah? No puede ser cortado, o sea, tiene que ser uno solo. No, si le faltó medio metro, olvídese, va a tener que ir y comprarlo de nuevo todo el cable. ¿Ya? No se permiten ahí uniones. Y el alimentador ya se coloca siempre como 30 metros por defecto. ¿Por qué? Porque de los 30 metros hacia abajo no se me pide una memoria de cálculo ni un cálculo que haya de tensión. Sobre los 30 metros, a los de los 31 en adelante, sí. Ojo con eso. Entonces, por eso se coloca de esta forma. ¿Ya? Después viene los antecedentes del propietario, en este caso era un servicio público, entonces se tiene que individualizar, le pide todos estos datos, ¿ya? Ojo, le pide los datos de quién está eh, eh, como titular de ese, puede ser un ministerio, un departamento, ¿ya? Pero cuando son terrenos fiscales o propiedad fiscal está asignada a un ministerio determinado y si no, es bienes nacionales. ¿Ya? Pero tiene que estar asignado a algo si es un terreno fiscal, ¿ya? Aquí pide que esté individualizado. Si, por ejemplo, esto es un propietario sea particular, se repiten siempre los datos ahí. ¿Ya? Y al último aquí, ¿ya? Me entrega el resumen, ¿ya? De todo lo que hicimos arriba, me entrega el resumen, ¿ya? Y me dice la dirección, ¿ya? ¿Dónde está la casa? El tipo de instalación, F, que es lo que veíamos arriba, fiscal, cantidad de instalación 1, potencia unitaria, serían 3,2 kilowatts. Y aquí va a ser la multiplicación. El formulario me pregunta, yo tengo que indicarlo aquí, no, lo indico en el formulario, ¿ya? Pero me pregunta, ¿instalación cuenta con sistema de generación? Ya, si yo le pusiera que sí, me va a pedir que lo indique y diga qué tipo, qué desglose, qué potencia instalada tengo. ¿Ya? Ya, que esos serían los sistemas off-grid. ¿Ya? Después tengo los on-grid, que son instalación cuenta con sistema de autogeneración sin inyección de energía de la red. Perdón, esos los sin inyección son los off-grid. ¿Ya? Después, instalación cuenta con cargadores de vehículos eléctricos. ¿Ya? Electrounidad o instalación de electromovilidad. O sea, ya estaba, en este año ya estaba pensándose para eso. Entonces, en este caso son todos no, por eso ahí termina el formulario. Pero si yo lo hubiese puesto a uno de ellos, sí, me abre otro formulario más para irlo llenando. ¿Ya?
Y esta aquí es como la letra chica del T1. ¿Ya? Es como que lo que nadie te lo dice, pero está anotado ahí en la letra chica y una vez que usted lo firmó, no hay nada que hacer. ¿Ya? Y lo dice, mire, tácitamente, dice, el instalador, ¿ya? O profesional de la instalación individualizada en el presente certificado declara, o sea, él hace como de ministro de fe y nos dice, sí, yo, Ismael, declaro que esto está ejecutado de acuerdo a la documentación asociada en esta inscripción, conforme a los decretos y cuerpos normativos. O sea, lo que yo estoy expresando aquí es lo que está en la realidad. Entonces, ¿qué pasó? Esto pasó por muchos años, que muchos instaladores ya declaraban algo que en la realidad no era. ¿Por qué? Porque la SEC no tiene, y la distribuidora al final hacía como de filtro, ¿ya? Pero la SEC no tiene personal para ir a ver todas las instalaciones que se declaran en Chile. No tienen, entonces jugaban a eso, ¿ya? A los sectores aislados muchas veces no iban, a no ser que hubiese un reclamo. Ya. Después, esta inscripción no constituye aprobación por parte de la SEC. Lo que aquí no me la están aprobando, aquí lo único que yo estoy declarando una instalación. Si yo lo modifico después, esto queda sin efecto. ¿Ya? El presente documento sirve, ¿ya? Para solicitar suministro a la empresa eléctrica y para los trámites municipales correspondientes. ¿Ya? O sea, con este papelito, yo me voy a la distribuidora. La distribuidora me dice, ya, ¿usted tiene el T1? Sí, aquí está, perfecto, ya. Ya, ahora necesito que venga, traiga un certificado de dominio vigente, porque la persona que es dueña tiene que venir a firmar, porque al final de un contrato, una prestación de servicio. ¿Ya? Entonces, y ahí se encuentran mucha gente con otro tipo de problemas, donde tramitan el T1, ni un problema, y se dan cuenta, no, es que el terreno está a nombre de mi papá, y mi papá falleció. Nunca hizo la posesión efectiva. Entonces, no tienes cómo tener suministro eléctrico si no tienes la posesión efectiva. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, se encuentra con ese tipo de problemas. El propietario tiene que estar vivo. ¿Ya? Ojo con eso. Si es una comunidad hereditaria, ¿ya? Ahí van a tener que ir a firmar todos o va a tener que, eh, entre comillas, uno le dará poder a otros para que uno vaya y firme. ¿Ya? ¿Qué pasa? Póngale harto ojo con eso cuando usted quiera comprar un terreno de este estilo. Si está, eh, a ver, la comunidad hereditaria es de la siguiente forma. Si yo, por ejemplo, yo tengo 5 hijos y yo me muero, el terreno pasa a ser de todos mis hijos cuando hagan la posesión efectiva, ¿ya? Y el cónyuge sobreviviente, ¿ya? Pero todos son dueños de todo, de un porcentaje. No es que cada uno tenga una parte. Y es básicamente lo mismo, muy similar a lo que pasa en acciones y derechos, cuando se venden las acciones y derechos. O sea, si yo, por ejemplo, muchos toman un terreno de 5.000 metros cuadrados, ¿ya? Y lo venden a 5 personas. Entonces, alguno por lógica podría decir, ah, entonces yo soy dueño de 1.000 metros cuadrados. Porque si era de 5.000 y somos 5, yo soy dueño de 1.000. No, usted es dueño del 20% de un lote de 5.000. Es distinto. Ya, ojo con eso. Ahí es muy distinta la interpretación. Entonces resulta que mucha gente lo hace, lo compra, ya, lo tiene ahí, y después cuando ese terreno pasó a ser semi-urbano, ahí la superficie predial mínima bajó, y ahí lo empiezan a regularizar. O hay algunos obtienen su rol propio. ¿Ya? Entonces, cambia el uso de suelo. Ya dejó de ser un terreno rural, pasó a ser un semiurbano y después pasó a ser un urbano. Por ejemplo, yo en Santa Juana tengo terreno en el urbano de 200 metros cuadrados, como tengo de 500, después de eso me voy al semiurbano y tengo en 1.000, 2.000, 2.500 y después paso a ser 5.000. Entonces, hay comunas rurales que tienen más parte ahora.
¿Qué es lo que ha pasado también? Que gente que, por ejemplo, su terreno estaba como semi-urbano, y acá pasan sectores que hoy en día son puros edificios, porque al pasar de semi-urbano a urbano, las contribuciones se disparan. Si la gente no puede mantener los terrenos porque no puede pagar las contribuciones. Y ahí los termina vendiendo para hacer edificios. Ya, pero eso ha pasado harto acá ya. Y ahora vamos a ver el plano de dónde salió eso. Déjame verlo aquí. Ya lo voy a poner aquí. Lo voy a girar, ¿ah? No, para no estemos ahí viendo chueco todo. Voy a girar. Ya, ahí está. Ya, lo que nosotros tenemos aquí, ya, lo que nosotros tenemos aquí es el proyecto de dónde salió ese T1. O este proyecto se hizo, se declaró y nos aprobaron ese T1. Tienen lo que pide la normativa. Diagrama unilineal de las protecciones. ¿Ya? Tenemos una planta donde aquí tenemos enchufe y alumbrado. ¿Pero por qué están juntos? Claro, porque el programa me da la opción de dibujarlo con colores distintos, porque eso yo lo puedo ver. El verde es el alumbrado, el rojo es el circuito de enchufe y tengo dos circuitos de enchufe. ¿Ya? Y abajo tengo el cuadro de carga, lo vamos a revisar completo esto. Aquí tengo, este era el plano de ubicación, los timbres, y aquí viene el rótulo. ¿Ya? Y esta simbología se incluye, ¿ya? Se indica esta simbología, esto es prácticamente es copiar y pegar, ¿ah? No es que esto lo esté dibujando yo todas las veces, igual que esta leyenda que está aquí. Entonces, lo vamos a interpretar uno por uno. Aquí está. Ya, se pierde un poquito, yo se lo voy explicando, se pierde un poquito, aquí está borroso. Ya, tenemos el diagrama lineal, tenemos un empalme aéreo del tipo A6, ¿ya? ¿Qué significa eso? Un cable concéntrico de 2 por 4 milímetros, los mismos 30 metros, ¿ya? O sea, ese es el empalme. Y ese cable concéntrico llega al medidor, ¿ya? Y ahí nosotros encontramos un automático de 1 por 25 amperes, curva B, ¿ya? Ojo, curva B, ¿ya? Significa que esta curva es más lenta que las curvas C. Entonces está bien diseñado porque aquí tenemos curva C, las que van a caer primero son estas, y al último va a caer el medidor. Tenemos tierra de protección, Superflex, 10 AWG, ya, lo mismo que la tierra de servicio, ¿ya? Ese es un tipo de cable, el Superflex, ya. Número 10, ahí es verde, ya, ahí hay un error de dibujo, ¿ah? Verde, y ese debería ser blanco, ¿ah? Ahí eso se, donde uno copia y pega, no quedó, este debería ser blanco. Si se fijan, esto está aprobado y la SEC no se fija en ese tipo de detalles. No le va a decir si el plano está bueno o está malo. Ese es como el cable de tierra. Claro, este es exacto. El verde sería el cable de tierra, la tierra de protección, y acá la tierra de servicio debería ser de color blanco. Este tablero, si yo lo interpreto, tiene tres circuitos, el 1, el 2 y el 3. El 1 ya tiene diferencial y automático, el 2 tiene diferencial y automático, y el 3 tiene solamente automático. ¿Sí? Acuérdense, el 1 tiene diferencial y automático, el 2 diferencial y automático, y el 3 solamente automático. Entonces ahora yo digo, a ver, me voy al plano, ¿ya? Busco aquí, me voy al plano, y me encuentro con que aquí está el TDA. ¿Ya? El TDA está al ingreso y tengo un circuito. Aquí me va diciendo la cantidad de cables que pasan por allá. Fíjate, nosotros lo indicamos siempre. Ya. El verde que está aquí, si usted lo fija, es solamente alumbrado. Ya. ¿Por qué está todo recto y no está como en diagonal, como he visto, o con elipse medio circular, como he visto otro? Claro, porque esta instalación a la vista. Entonces, al hacer instalación a la vista, tengo que ir derecho. Todos estos puntitos azules son cajas de derivación. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Todo eso con línea verde es el alumbrado. Al interruptor, alumbrado, por ejemplo, ahí le falta una cajita. Ahí debería ir un puntito más. Y los enchufes, que son los rojos, hay dos circuitos de enchufe. Por eso aquí lo muestra, circuito 1 y circuito 2.
¿ya? El circuito 1 hace estos enchufes, y mire, viene hacia acá y hace este sector de la casa, ¿ya? Todo eso, todo ese sector. Dormitorio 3, dormitorio 2, dormitorio 1 y tenemos el living comedor. En cambio, el circuito número 2 de enchufe me hace lo que es cocina, baño y la logia que está afuera. ¿Ya? De esa forma se interpreta. Los símbolos son los mismos. Aquí, si ustedes se fijan, los enchufes son dobles. Todos los enchufes son dobles. ¿Por qué el uno y 2 es porque tiene mayor carga la parte de la cocina o no? Sí, no, lo que pasa es que la normativa le pide ya en la 4/2003, la normativa antigua, que todavía estaba el 2021, que yo tengo que separar baño y cocina del resto de los otros enchufes. No puedo tenerlos todos juntos. ¿Por qué? Porque, claro, aquí en la cocina es donde tengo mayor carga en relación al resto. ¿Ya? Pero por eso se piden dos circuitos, pero esto Profesor, tiene que... Dígame, dígame. buena consulta, pero igual pueden ir separados baño y cocina, ¿cierto? También, pues, este es el mínimo. Yo puedo hacer Ah, ya. para la cocina, 8 para el baño, podría haber hecho 8, por ejemplo, solamente para el living, comedor, 8 para los dormitorios. Ah, ok. Ya, ¿Sí? La normativa gracias. da el mínimo y como buen proyectista nos vamos al mínimo. Tratamos ahí de ahorrarle plata al Estado. Aquí después tenemos el cuadro de carga, ¿ya? Y miren lo que va a pasar aquí. Ya, tenemos, ¿no es cierto?, 3 circuitos. Son los mismos que me indicaban en el diagrama unilineal. No debe haber un error, ¿ya? Entonces, total de circuito, 3, ¿ya? Aquí me pasa, que siempre hacemos este ejercicio en clase después y me colocan total de circuito, 6. ¿Pero por qué 6? Sí, porque me dice, profe, pero es que mire, 1 más 2 son 3 y 3 más 3 son 6. No, pues si le está diciendo es el número, es la cantidad de circuitos. ¿Cuántos circuitos tiene la casa? 3, ¿ya? Y en varios ejercicios me pasa y le colocan ahí un 6. Después, tenemos los portalámparas. Aquí vamos circuito por circuito. Tenemos los portalámparas. Me está diciendo que el circuito 1 no tiene portalámpara, el circuito 2 tampoco. Claro, porque son circuitos de enchufe, po. En cambio, el circuito 3, que era un circuito que no tenía diferencial, ¿ya? Me dice que tiene 7 portalámparas, ¿ya? O sea, 7 centros de luz. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Vamos a ver. 7 centros de luz. ¿Ya? Después, hacia el lado, yo sigo ahí, y hacia el lado me dice que nosotros tenemos los enchufes. El circuito 1 tiene 11 enchufes, ¿ya? Y el circuito 2 tiene 3 enchufes. Estoy yendo hacia el lado. Ya, entonces, apliqué, en el circuito 1 no tengo, en el circuito 2 tampoco, porque son de enchufe, y en el circuito 4 tengo, o sea, en el circuito 3 tengo 4 apliqué. ¿Cuáles son los apliqué? Estos, pues, los que van en la pared. Por el costado tengo 1, 2, 3 y 4. Ahí están los 4. El simbolito es distinto. Estos son luces que están en las paredes. Entonces, ya, vamos sumando ese lado. El circuito 1 tiene total de centros 11. Claro, que salen de los 11 enchufes que tiene ahí. Después, el circuito 2 tiene total de centros 3. Después, el circuito 3 tiene 11 centros, que son 7 más 4. 7 portalámpara y 4 apliqué. Y este valor es súper importante. Me dice que la potencia del circuito 1 son 1650 watts. Ya, pero ¿de dónde salen eso? ¿Qué significa eso? ¿De dónde salió ese valor? Salió de que la normativa a mí me entrega y me dice que cada centro de enchufe, sean simple, doble o triple, en esta normativa eran 150 watts. Entonces yo, si multiplico 11 por 150, me da los 1650. Lo mismo aquí abajo. Si multiplico 3 por 150 me da 450.
En cambio, el alumbrado me dice que son 100 watts solamente por cada centro. Por tanto, son 11 por 100, 1100. Ya, aquí está, acuérdense, está expresado en watt. El otro proyecto que vimos antes está expresado en kilowatt. Este está expresado en watt. Y también abajo van los totales. Entonces me pide ir haciendo una sumatoria. Entonces, yo tengo aquí 7 portalámparas, porque tengo solamente en el circuito número 3. Después tengo 14 enchufes, porque tengo en el circuito 1 y 2. Y después tengo apliqué, tengo 4, porque solamente tengo en el circuito 3. Y aquí los 25 son la sumatoria. Y ese valor de 25 tiene que coincidir hacia arriba como, ¿ya? El valor de 25 tiene que coincidir hacia arriba y hacia el lado. O sea, 11 más 3 más 11 me da 25. Y 7 más 14 más 4 también me da 25. Tienen que darme en los dos. Si no me dan es porque en algo me equivoqué. ¿Ya? Ojo, ojo con eso. Entonces, esto es solamente sumar. ¿De dónde saco este valor? Del plano. Los 11 enchufes, los 3 enchufes en otro circuito, yo tengo que, es del plano, tengo que ir y contarlos básicamente. Ya. Y aquí la potencia total está de aquí. Aquí me dan los 3200. Me da 3200 watts. Claro, pero en el T1 me pedía indicarlo en kilowatts y por tanto eran 3,2. ¿Sí? Hasta aquí. Porque este es un poco más complicado. Dudas, consulta. Es como un cuadro de resumen esto. Pero la información me interesa que sepan de dónde va saliendo. Ya, después tenemos aquí la fase, ¿ya? Y todos son R, ¿ya? Y esto se coloca por defecto porque tengo R, S y T, ¿ya? Que son las líneas de fase. ¿Ya? Uno siempre le coloca R aquí. Después tenemos las protecciones. Me está diciendo que el diferencial, ya en este caso no debería ser 1, debería ser 2. 2 por 25 amperes, 30 miliamperes de fuga, 2 por 25 amperes, 30 miliamperes de fuga. ¿Ya? Entonces aquí me dice el disyuntor, el automático. Esos deben guardar relación a la potencia que yo tengo instalado. Ya, después, ¿qué me dice? Este debía, el de alumbrado debería ser 10, 10 amperes. Después tengo EVA. Me está diciendo que utiliza un cable de tipo EVA. ¿Ya? Porque justo va a ser una ambulancia, un bombero. El EVA 2,5 ya es el conductor mínimo que nosotros tenemos que ocupar para el caso de los enchufes. ¿Ya? Y el 1,5 es el mínimo que nosotros tenemos que ocupar para el alumbrado. ¿Qué ducto está ocupando? En este caso ocupamos canaleta, ya uno le puede, o moldura plástica le puede colocar uno, de 20 milímetros. ¿Ya? O sea, esa es la sección, o sea, de 20 milímetros, la de 2 centímetros. ¿Ya? Tenemos ubicación, me está diciendo que el circuito 1 tiene el living, comedor y los 3 dormitorios. En cambio, el circuito 2 tiene cocina, baño y patio techado o logia. Y el circuito número 3, alumbrado es para todo. Todo el alumbrado está conectado a un solo circuito. Profesor, ¿y el TDA dónde van los interruptores? ¿Lo automático? ¿Los automáticos eso? Acá arriba. Ese es el diagrama unilineal. ¿En qué es Este lo que era diagrama el a mí me TDA? entregan. Sí, pues este diagrama a mí me entregan. Y yo tengo que saber aquí, a ver, el medidor va uno de 25, curva B, y este tablero, porque aquí lo marca, todo eso que está dentro de lo verde es el tablero, y me dice, el tablero tiene, en el primer circuito tiene un diferencial y automático, segundo circuito diferencial automático, y en el tercer circuito solamente tiene el diferencial. Esto es lo que a mí me entregan. Y de esto yo tengo que llegar al diagrama real. Tengo que saber cómo dónde conecto el fase, dónde conecto el neutro. Este es un tablero re simple, ¿por qué? Porque usted, el fase que viene de afuera del medidor, llega una barra. De la barra alimentamos los dos diferenciales y el automático del circuito 3. Y de ahí trabaja en serie. Lo mismo hacemos para el neutro.
aquí es un diferencial para cada uno de los circuitos. Podría haber ocupado, ¿ya? Podría haber ocupado un diferencial para los dos, sí, la normativa todavía me lo permitía, pero para evitarse un tema práctico, ¿ya? Se decidió ocupar un diferencial para cada uno. ¿Podría haber ocupado un tercer diferencial para el alumbrado? Sí, siempre esta me lo decía, yo lo podría haber ocupado. Sí, es el mínimo lo que me dice la normativa. ¿Yo puedo instalar más? Sí. Siempre se pudo haber instalado un diferencial para el alumbrado, siempre. Lo que pasa es que como la normativa no lo exigía, nadie lo instalaba. ¿Y en qué influye eso? Lo que pasa es que si yo le instalo un diferencial al alumbrado, voy a proteger frente a una electrocución al alumbrado también, po. O sea, si yo, por ejemplo, estoy manipulando un centro de luz, ¿ya? No sé, por X motivo, y sufro una descarga, yo voy a morir. No así en los enchufes, porque en los enchufes va a estar funcionando el diferencial y va a cortar la energía porque va a detectar la fuga. Pero el alumbrado aquí no tiene. En cambio, en la normativa nueva, en los RIC nuevos, ya me dijo ahora no, usted tiene que instalarle también al alumbrado un diferencial. ¿Ya? Pero esta normativa, la 4/2003, tuvo 20 años ahí en vigencia. ¿Ya? Este simbolito, todo esto que está aquí es casi de protocolo, hay que dejarlo ahí, igual que esa leyenda. ¿Qué otra cosa? Los timbres, aquí me pide el propietario, ya, esto ya no se firma, antiguamente se firmaba, tenía que ir firmado para entregarlo en la SEC, ¿ya? Hoy en día ya no se firma porque todo esto se hace online. Aquí me dice escala 1 a 100, la fecha, el número de folio de propiedad y el instalador. ¿Ya? Eso es un proyecto de distribución para una casa, ¿ya? Esto es para una casa de un piso. Por ejemplo, si yo tengo una casa de 2 pisos, ya esto tiene que crecer, o sea, hago uno para el primer piso, otro para el segundo. Pero no puedo mezclar aquí todo, no me va a dar el espacio. Entonces, ya va a quedar en un formato más grande, en un formato de papel más grande. Este está en un A2, ¿ya? El otro va a quedar en un formato más grande. Puede ser un A1, que es el doble de este. Mire, parte en el acero, que es el pliego completo, ya un pliego más grande, después viene el pliego más pequeño, que es el A1, después el A2 es la mitad del A1, después el A3 es la mitad del A2 y el A4 es la mitad del A3, así va. Dudas, consultas. Al de su casa podría quedar así, de esta forma, podría quedar así. ¿Ok? ¿Cuál es la...? Esto es tiempo, esto es tiempo. En la siguiente clase, ya, yo les voy a enseñar a dibujar esto para que no piensen que es una cosa extremadamente complicada, ¿no? No, yo solo voy a enseñar a dibujar esto. Son puros comandos, básicamente 4 o 5 comandos que se van repitiendo. No es que yo esté dibujando circulito por circulito, no, yo hago uno y lo voy copiando nomás, ya, lo voy posicionando. Las líneas, aquí puedo borrar todas las veces que quiera, o sea, las líneas, aquí la gran ventaja es que si me equivoqué, lo puedo volver a rehacer. Cuando nosotros nos tocaba dibujar a mano, era rehacer el plano todo de nuevo. ¿Ya? No, ahí eh, no había mucho que hacer. Había que, lamentablemente, volver a partir de cero. Aquí no, usted puede borrar, mover líneas, desplazar, copiar, girar. ¿El color azul qué significaba, profe? El color azulito son las cajas de derivación. ¿Ya? Todas las cajas de derivación, todos esos puntitos son cajas de derivación. Algunos, por ejemplo, se podrían preguntar esto, ¿ah? Podría decir, profe, ¿por qué hay dos cajas ahí tan juntas? ¿Ya? ¿Por qué? Porque la normativa también me pide que en este caso los atraviesos, hay una caja a cada uno de los lados, ¿ya? No puede ser el conector así nomás, tiene que ir un atravieso. Y aquí está la distribución, pues. De ahí yo voy juntando y voy distribuyendo desde el interruptor al centro de luz y sigo.
por ejemplo, aquí nosotros hicimos una modificación, me acuerdo de este proyecto, algo porque ya hubo un proyecto activo, pero me acuerdo que nosotros aquí hicimos una modificación. ¿Por qué? Porque después el usuario ya aquí nos instaló la tina en este sector. Entonces, básicamente, nosotros no podíamos pasar por aquí. Lo que tuvimos que hacer, pasar por fuera, dando la vuelta por fuera y dejar solamente el enchufe y la luminaria se tuvo que desplazar. Si se fijan, el interruptor del baño está afuera, ¿ya? El interruptor del baño está afuera en este caso. Y entonces ahí tenemos que hacer modificaciones. O por ejemplo, pasa mucho que te llega un proyecto y después la realidad se va modificando, se van moviendo los closets o se van moviendo las camas, ¿ya? También hay una normativa de que cada recinto como mínimo tiene que tener un enchufe, ¿ah? Como mínimo. Le puedes instalar más, ningún problema, pero como mínimo tiene que tener un enchufe y tiene que tener un centro de luz. Y lo otro es que en este caso, por ejemplo, el circuito alumbrado es uno solo, ¿ya? Y la normativa lo permite. Si es que la casa es hasta 70 metros cuadrados, tú puedes tener un solo circuito alumbrado. Si tu casa es de más metros cuadrados, independiente de los niveles que tenga, tienes que hacer más circuitos de alumbrado. ¿Ya? Hay un tema práctico, hay un tema normativo. O sea, si yo tengo una casa de dos niveles, ¿ya? Independiente que no llega a los 70 metros cuadrados, es mucho más práctico hacer un circuito alumbrado para el primer piso y otro para el segundo. ¿Ya? Pero la normativa pone un límite. O sea, hasta 70 metros cuadrados yo puedo tener un solo circuito. O sea, si yo tengo una casa de 100 metros cuadrados, lo puedo compartir o puedo tener uno que cubra un espacio de 70 metros cuadrados y el otro de 30. ¿Ya? Como lo puedo compartir mitad y mitad. O lo puedo dejar uno para ciertos recintos, los recintos secos en un circuito, los recintos húmedos en otro. Todo eso va a cambiar. Dudas, consultas. Profe, en ese caso del alumbrado, los 70 metros, yo tengo una cabañita de 72, si no me equivoco. ¿Ya? Eso yo puedo hacer el interior en un circuito y el exterior al alumbrado del exterior con otro, o Sí, sí, se puede hacer. Ahí se puede hacer esa diferencia. Eh, claro, ojo que la normativa habla de 70 metros cuadrados construidos. Y hay otro concepto que ocupan los arquitectos que se llaman metros cuadrados construidos habitables. Hay una diferencia ahí como o sea, la diferencia básicamente es esta, mira, por ejemplo, en el patio techado, en este caso el patio techado y la logia, ¿ya? Para efecto de construcción está tomado como metros cuadrados construidos. ¿Por qué? Pero en diferentes porcentajes, ¿ya? Metros cuadrados construidos, parte de que tiene que tener techo, ¿ya? Y tiene que tener dos paredes cerradas. Me explico. En este caso, por ejemplo, si yo a este patio le coloco techo y tengo una pared que sería la casa y la otra que sería la bandereta, ya pasa a ser metros cuadrados construidos. Ojo con eso, ¿ya? Pero para efecto de contribuciones y cuando yo declaro para regularizar, yo ahí, si esto indico que es patio techado, una logia, no entra dentro de los metros cuadrados construidos habitables. Se pasa mucho que la gente declara por la ley del mono y declara todo, pero no indica lo que es. Por ejemplo, los patios techados logia no son habitables, no son para que alguien viva ahí. Es para dejar cosas, es para estacionar el auto, por ejemplo, la leñera, la bodega, e incluso la zona de lavandería. Todo eso se indica y no se toman dentro de los metros cuadrados construidos habitables para efectos de contribuciones. Entonces, por eso realmente conviene asesorarse porque si no puede ser que usted termine pagando contribuciones por algo que en realidad no debería hacer. ¿Ya? Pero para efecto de nosotros eléctricos, habla de 70 metros cuadrados construidos. Y ustedes saben que yo no puedo ocupar todo mi terreno.
A no ser que esté en el centro, en el radio más central de la comuna, y ahí sí me lo permiten, que mi porcentaje de ocupación de suelo sea 100%. Hay un porcentaje de ocupación y hay un coeficiente de construcción. El porcentaje de ocupación es lo que yo puedo ocupar en el suelo, en el terreno. Lo puedo ocupar todo, tengo que dejar un antejardín o tengo que dejar un patio. ¿Ya? Y el porcentaje el coeficiente de constructibilidad es cuántas veces yo puedo construir mi terreno. Puede ser 1,2, 1,5, 1,8. Eso se saca en un certificado de informaciones previas. De ahí se sacan esos valores. Por eso mucha gente construye, construye, construye y después va a regularizar y le dicen, no, oiga, pero usted, ¿por qué es una casa de 200 metros cuadrados? Pero, ¿y por qué no podría hacerlo si el terreno es mío? No, es que no es tan así. Por ejemplo, la altura, no puede hacer en todos lados una casa de 3 pisos, independiente que estructuralmente lo soporte. Pues hay varias cositas ahí que tienen que preocuparse antes de empezar a construir. ¿Ya? Asesórense siempre primero para que después no tengan que estar demoliendo ni botando lo bonito que les quedó, tengan que estarlo botando, literalmente botarlo, demolerlo. Ya, Ah, profe, chicos. entonces si en el caso que no sea apto, sí o sí hay que demoler. Sí, pues. No porque usted lo tenga hecho, se lo van a aprobar. Ojo ahí. Ojo ahí, porque ha pasado muchos casos donde, por ejemplo, la gente ocupó, no dejó antejardín, ocupó hasta afuera. Y después se encuentra, oiga, pero es que usted tenía un antejardín mínimo de 1,50 m. Chuta, y le quitó la mitad del living a la casa. Bueno, lamentable, tendrá que demolerlo. Por ejemplo, pasa harto, si la gente ocupa todo su terreno, todo su terreno, lo construye, lo techa, lo convierte en metros cuadrados construidos, pero no es, la normativa no lo permite. Lo máximo que te dan en sectores habitacionales es 0,8. O sea, si tú tienes 100 metros cuadrados de superficie, tú puedes construir solamente 80. Puedes construir solamente 80. Ya, y si después tu coeficiente, por ejemplo, es de 1,5, significa que tú puedes tener en total entre primer y segundo piso 120 metros cuadrados. Claro, po, porque si abajo me permitieron 80, ¿ya? Me permitieron 80, yo ahí arriba puedo tener un 50% más. O sea, si quiero yo tengo los 120, pero quizás tengo 60 y 60. Y cumplo igual. Entonces son dos valores que tienen que fijarse. ¿Ya? Ahora, hay sectores donde están exentos del porcentaje, o su coeficiente de constructibilidad es mayor, o su porcentaje de constructibilidad es mayor, sí, bo, en el centro. Los terrenos son tan caros que no te van a hacer perder en un antejardín. O sea, ¿usted lo puede dejar? Sí, bo, pero la normativa no se lo va a exigir. Usted lo puede dejar si quiere, claro, ningún problema. Pero la lógica de los terrenos céntricos es ocupar 100% el terreno. Esa es la idea. Y lo otro, fíjense en el uso del terreno, que sea habitacional, que es otro de los grandes problemas. Profesor, ¿usted me podría colocar el nombre de la ley? ¿Es Sabat o Sabat para buscarla por internet? Sí, déjeme ver si la puedo buscar al tiro ahí. Es SABAC, con G al final. Es S-A-B larga A-G. SABAC. Sabat. Sí, es un diputado, un senador. Ya, gracias, profe. Mire, SABAC. Es. Ay, aparece como ley SABAC, pero déjeme ver, aquí está. Ya, debería ser esta, la 19.807. La ley 19.807. ¿Ya? Se conoce como ley SABAC. ¿Ya? Usted la busca en internet, la va a encontrar como ley SABAC. Y, mira, mire, aquí estamos. Se pueden crear lotes con superficie que van desde 500 hasta 1.000 metros cuadrados. ¿Ya? Pero para fines residenciales entre parientes cercanos, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos.
¿ya? Pero son 500 metros, pues en el rural eso será harto. En el rural yo tengo lotes de 5.000, es lo más pequeño que tengo, ¿ya? Y de hecho, ¿qué dice? Solo se permite la transferencia de un lote por ascendiente o descendiente. O sea, le puedo transferir solamente uno de los resultantes. ¿Ya? ¿Le puedo transferir a más herederos? Sí, po, pero solamente puedo transferirle por persona, por así decirlo, por heredero, uno. No se puede cambiar el uso de suelo. ¿Ya? Tiene que pasar por el conservador de bienes raíces. Ya, pues aquí está. Y en algunos casos los lotes transferidos pueden tener una provisión legal de enajenar. ¿Ya? Claro, porque si no todos harían negocio. ¿Sí? Pues si no yo haría negocio con no sé, pues le vendo a todos mis hijos y después que ellos lo venden, mañana mismo lo venden. No, pues ahí se ocupan. ¿Por qué? Porque también se entiende que se ocupan recursos públicos. Por eso se hace de esa forma. Se entiende cuando vienen nacionales, entrega títulos de dominio, gente que ha vivido por años ahí y no tiene sus títulos, gente que tiene títulos imperfectos, ya no, ellos no los pueden vender al otro día. Son heredables, todo lo que quieran, pero ellos no los pueden vender al otro día. Tiene una provisión, normalmente son 3 a 5 años, y eso es lo que coloca la mayoría de bienes nacionales. ¿Ya? Pero hay gente que espera el tiempo y después se los vende. Ya chicos, entonces la siguiente clase nos queda ver una parte de tierras, para que entendamos bien las tierras, cómo funcionan, cómo se miden, y partimos con el proyecto eléctrico para que ustedes vean cómo se dibuja y cómo se hace en sí un proyecto eléctrico. ¿Ya? Ya chicos, que descansen. Bueno, se me olvidó preguntarles, espero que ninguno haya tenido algún problema con el temporal, que estén todos bien, ya, que no hayan tenido ningún inconveniente, ¿ya? Así que, para que igual no tengan problema con eso. Ya chicos, que descansen y nos vemos el día jueves. Que estén bien. Chao, profe, buenas noches. Ya, profe, buenas Profe. noches. Chao, profe, nos vemos. Chao, Buenas chao. noches.